sus Biblias a Juan, el capítulo 3 de Juan. Y vamos a meditar en un texto que se encuentra en el versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Padre, tú eres el Dios eterno y lleno de gloria, que se encuentra en el trono, reinando sobre esta tierra, y esta, tu creación, Señor, está sometida a ti. Reconocemos que eres el Santo, eres exaltado en todos los cielos por ángeles, aquí por tus santos. En esta iglesia te exaltamos, Señor. Nosotros somos solo hombres y mujeres pecadores sin valor y no merecemos de tu gracia y somos como el polvo que se lleva el viento y, Señor, te agradecemos por ese mensaje de salvación porque nos permite adicionarnos a esta tu iglesia. Nos has redimido por medio de tu Hijo Jesucristo y es Él quien nos cubre con esa sangre preciosa y por eso tenemos acceso a ti para pedirte que este día nos hables por medio de tu palabra y es en su nombre que oramos. Amén. Para ustedes que vienen con regularidad, saben que hemos estado tratando los versículos 22 hasta el 36 y hoy quiero que nos enfoquemos en el versículo 30 en particular. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Estas palabras las pronunció Juan el Bautista y ya hemos estudiado su contexto. Si recuerdan, sus insensatos seguidores se sentían celosos debido a la predicación y al éxito de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Pero Juan los corrige a los discípulos y además de corregirlos los reprende. Y todo se resume en esta gran declaración: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En estas palabras encontramos un gran principio que es central para cada uno de los que nos llamamos cristianos. Es inclusive central para entender lo que es el cristianismo. Y hoy vamos a meditar en una parte de esta gran afirmación. Y la próxima vez que nos veamos, meditaremos en la siguiente porción. Y para ponernos en contexto, recordemos qué es el cristianismo o qué es ser cristianos. En otras ocasiones he dicho que el cristianismo es la recepción de su plenitud y gracia sobre gracia, que dice él en el capítulo 1, versículo 16. Eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no es vivir una buena vida, ni siquiera creer solamente en el Señor Jesucristo. Ser cristianos es estar unidos a Él para que reciba de esa plenitud y gracia sobre gracia. No es solo algo que sucede un día por allá en algún momento de su vida, es por el contrario algo que constantemente está recibiendo y gracia sobre gracia. Eso es vivir la vida en el Espíritu, es vivir en Cristo. Y de esto hemos estado meditando por algún tiempo. Hemos estado diciendo que todos estamos destinados a ser hombres y mujeres que muestran y demuestran que han recibido de su plenitud y que están recibiendo cada vez más de esta gloriosa plenitud. Pero en la realidad no es tan cierto para muchas personas. Muchos no están recibiendo esta plenitud. Porque si la recibieran, la iglesia en general sería completamente diferente y se transformaría. La iglesia no sería como es actualmente, como está actualmente, una iglesia débil. No estaría llena de actividades para tratar de mantener a los asistentes con entretenimiento o con promesas de algunos milagros. Si la iglesia estuviera llena de su plenitud estaría llena de poder, de vigor, y el mundo alrededor estaría atraído, se sentiría atraído, ya que el mundo
siempre se atrae y siempre se ha traído en tiempos de reforma, en tiempos de avivamiento. Y eso es lo que esperamos de esta iglesia, de Comunidad de Gracia, que la gente venga, porque se siente atraída por la vitalidad de ustedes como los miembros de esta iglesia. Que vengan porque están llenos de la plenitud y gracia sobre gracia, porque al final esta es la gloria de esta vida y que debe mostrar. Y en estos textos que tenemos acá, vemos algunos de los principales obstáculos para que reciban esta plenitud. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para fracasar en recibir esa plenitud? Bueno, hay uno que es el enemigo más grande del hombre, y es el yo. El yo es el enemigo desde el principio y será el enemigo hasta el final de los días. Y es por eso, por lo que la Escritura está llena de advertencias en contra del yo. El yo debe mermar, el yo debe disminuir, debe descender para que Jesús suba. No hay esperanza de recibir de su plenitud a menos que el yo descienda. Eso es lo que está diciendo la Escritura, no solo acá, sino en varios lugares. Claro, lo deja Juan, es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿O recuerdan lo que le dijo el Espíritu a la iglesia de Laodicea? Allá ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Espíritu le dice, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo? ¿Y saben por qué le decía que eran miserables, dignos de lástima y pobres y ciegos y desnudos allí a esta gente de Laodicea? La respuesta es que porque tenían una idea muy alta, una opinión muy alta de sí mismos. Y dijeron ellos, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Las personas que piensan que no tienen necesidad de nada, nunca van a recibir de su plenitud. Las personas que piensan que ya lo tienen todo, no están abiertas a recibir nada más. Y esta es la tragedia de muchos cristianos modernos. Piensan que han recibido todo en el momento de la regeneración, que no hay nada más, que necesiten escuchar. Vienen los domingos por no dejar, pero no sienten ese deseo de escuchar los sermones, de estudiar entre semana, de devorar la palabra de Dios. Simplemente cumplen con venir y piensan que con eso ya la hicieron. ¿Y saben por qué piensan que no necesitan más, que no necesitan nada más? Porque no saben que son miserables y dignos de lástima y pobres, ciegos y desnudos. O mire la declaración del apóstol Pablo a los Corintios. Él dice, el que se crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En Corintios, estas personas eran orgullosas, hinchadas, conocimiento, lo tenían todo, tenían la comprensión completa de todo, estaban llenos de dones. Preste atención a lo que dice el apóstol. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Bueno, solo hay una cosa que nunca debe dejar de hacer, es tener cuidado, es prestar atención a esta exhortación, a que usted debe disminuir. Y lo sabe cuando en realidad entiende, sabe que está disminuyendo cuando en realidad entiende esta palabra, esta frase. Versículo 27 dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Esto quiere decir, primero, que para disminuir debe tener una comprensión real de ustedes mismos. En este caminar a través de la vida, la constante es su interacción entre la percepción de quiénes son ustedes mismos y la realidad. Y si no entiende que todo lo que tiene viene de arriba, está en graves problemas. Y no ayudan las redes sociales, el culto a la personalidad, los influencers, todos están haciendo que tenga una imagen elevada de usted mismo. Las fotos inclusive de muchos que suben a las redes no representan la realidad. Algunos se ven muy espirituales y hasta parece que llevan una vida muy buena y muy ordenada. Las actividades y todo allí muestran
cosas que no representan la realidad, y esa es la generalidad. Y lo que debe hacer y lo que debe tener es una comprensión real de usted mismo. Debe entender que todo lo recibe de arriba, como dice Juan. Y eso significa que entienda que son seres finitos, con limitaciones. No importa cuánto conocimiento adquiera o qué habilidades desarrollen, no importa qué talento tenga, no importa qué don tenga, no importa si tiene 4,000 likes, no importa. Siempre habrá algo más allá de su comprensión, de su capacidad. Y reconocer esa finitud le ayudará a ser humildes y a buscar a aquel que es infinito. Como humanos, todos somos imperfectos. Cometemos errores, fallamos, de muchas formas pecamos, actuamos de maneras egoístas, pero al reconocer su condición real, será más capaz de entender la gracia y el amor de Dios hacia ustedes. Porque a pesar de los logros y las habilidades, su existencia y sustento dependen enteramente de Dios. Es lo que Juan está diciendo ahí. El aire que respira, la tierra en la que vive, todos los dones, todos los talentos, todo proviene de Él. Pablo lo dijo en Romanos 12:3, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Imagínese un florero muy bonito, precioso, hecho a mano, con multitud de diseños y de muchos colores, como el florero de Llorente. ¿Lo han visto? Allí en la Plaza de Bolívar. Por él se pelearon los chapetones y los criollos, y eso fue lo que llevó a la independencia de Colombia. Este florero no tiene conciencia de sí mismo, ni su valor. Si pudiera, podría pensar que es simplemente barro y agua, pero en manos de un artista se transformó en esa obra de arte. Y más que un instrumento, más que un florero, fue un instrumento que al final llevó a la independencia. Ustedes son como ese jarrón. Sin la mano del maestro, son simplemente barro. Pero Dios, el alfarero, les ha formado con un propósito, con un significado. Sin embargo, no importa cuán hermoso sea el florero o qué uso tenga, su valor y propósito están determinados por el artista, no por el florero en sí. Del mismo modo, su verdadero valor y propósito son dados por Dios, no por su propia percepción o logros. Y entender esta verdad sobre ustedes mismos es vital para la vida cristiana. Eso le ayudará a centrarse en lo que realmente importa, a apreciar la gracia de Dios y a vivir en humildad, con una humildad auténtica. Eso es disminuir, es reconocer la verdad acerca de sí mismos. Disminuir también es estar menos interesados en ustedes mismos, menos egocéntricos, hablando menos de ustedes y de sus problemas y de sus experiencias. Un poco similar a lo que acabo de decir, porque tiene que ver con el orgullo también. Noten cómo lo pone Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he venido o he sido enviado delante de Él. Él lo deja claro, Juan lo deja claro. A pesar de ser uno de los hombres más grandes de toda la historia de la humanidad, a pesar de ser el precursor del Hijo de Dios, de ser el heraldo del Hijo de Dios, era la única voz después de 400 años que podía hablar con la autoridad que tenía la voz del cielo. A este hombre, que era el más grande de todos, no se le subieron los humos. Él no fue egocéntrico, no estaba interesado en sí mismo, no estaba interesado en las experiencias, en lo que había vivido. Él quería exaltar a Cristo por encima de él. Y eso es mostrar
que está menos interesado en sí mismo y más interesado en el aumento de Cristo y en disminuir. Mis hermanos, vivimos en una sociedad en constante movimiento, donde existe esa tentación de colocar nuestro yo en el centro del escenario. A menudo olvidan que son solo una pequeña parte en esta creación, en esta vasta creación que está interconectada. Cada amanecer, cada estrella en el cielo debe recordarles que son solamente un fragmento, solamente una pequeña parte en toda esta existencia. No viven vidas aisladas, sus vidas afectan y afectan a innumerables otras vidas. Y al centrarse nada más que en ustedes mismos, pues no pueden ver las necesidades de otros. No las pueden ver, por supuesto. Ni las luchas, ni pueden tener empatía con otras personas. Mis hermanos, más allá de sus emociones y deseos personales, hay un propósito más grande para cada uno de ustedes en este mundo. Y este propósito se descubre no al mirarse a ustedes mismos, sino al mirar alrededor, hacia arriba, buscando la voluntad de Dios y sirviendo a otros, como dice Pablo en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Piensen en un bosque. Allá hay una multitud de árboles, de plantas, pero cada uno hace parte de ese ecosistema. Si un árbol piensa solo en sí mismo, buscando acaparar todos los recursos, puede crecer temporalmente más alto que los demás. Pero a la larga, si todos hacen lo mismo y actúan de la misma manera, el bosque se va a marchitar. Sin embargo, en un bosque saludable, los árboles y las plantas, todos trabajan en conjunto, se apoyan mutuamente. Algunos de ellos dan la sombra a otros que la necesitan, y otros necesitan más luz que los demás, y eso también se da. Otros proporcionan el hogar y el sustento para los animales, para los insectos, los pájaros, las abejas, que son las que polinizan a todos los otros allí. Por eso, un solo árbol, la belleza y la salud de un bosque no se da por un solo árbol, sino por la interacción de todos. Por eso, al reconocer que no son solo una parte de este gran diseño de Dios, se liberan del peso del egocentrismo. Aprenda a vivir con gratitud, con alegría, con propósito, centrados no en ustedes mismos, sino en la maravillosa sinfonía de la vida que los rodea. No todo gira a su alrededor, sino si están menos interesados en ustedes mismos, significa que están disminuyendo. Y algo más para disminuir es tener menos autosuficiencia, menos confianza en sí mismos. Ya dije que disminuir es tener una comprensión real de ustedes mismos. Es estar, segundo, menos interesados en ustedes mismos y tener menos confianza en sí mismos. En esta sociedad moderna se nos impulsa a ser independientes y autosuficientes. Se espera que tenga una respuesta para todo y que confíe en su propia capacidad para resolver cualquier problema que se le presente. Sin embargo, debe liberarse de la carga de la autosuficiencia y reconocer su dependencia en Cristo. No importa cuánto sepa o cuán hábiles sean en ciertas áreas, hay límites en la que puede hacer y comprender por ustedes mismos. Y al reconocer esto, abre la puerta a depender de Cristo. No están destinados a caminar solos. Al renunciar a la idea de que pueden hacer todo por su cuenta, son más receptivos a su dirección y a la provisión divinas. Y su relación con Dios se vuelve entonces más rica y profunda cuando reconoce que tiene necesidad de Él. Proverbios 3:5 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Piense en una quebrada. Por sí sola no puede hacer mucho,
Sin embargo, cuando se une con otras quebradas y afluentes, se convierte en un poderoso río que da vida a vastas extensiones de tierra. El arroyo por sí solo se puede secar, pero cuando se une a otros, tiene la capacidad de superar obstáculos, de crear caminos, de meterse por entre las montañas y los valles. De la misma manera su vida, cuando vive en un estado de autosuficiencia, es una vida limitada, pero al reconocer su dependencia y unirse con el Todopoderoso, ese potencial se amplía y encuentra caminos a través de los desafíos más grandes. La verdadera fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la dependencia y en la confianza en aquel que es mayor que todos. Y hay otra cosa que debe disminuir, y es vivir cada vez menos por sus pensamientos y experiencias y más por fe. Vivir cada vez menos por sus pensamientos y experiencias y más por fe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, acerca de esto quiero tener cuidado con lo que digo, porque le damos gracias a Dios por todos los sentimientos y experiencias en la vida cristiana. El Evangelio tiene que ver con todo el hombre, con todo su ser, con todas las partes que lo componen, no simplemente con la mente o simplemente con la voluntad o simplemente con el corazón. El Evangelio tiene que ver con todo el hombre, con toda la mente, con todo el corazón y, por supuesto, con todos los sentimientos. Los sentimientos son parte esencial del hombre y gracias a Dios le damos por esto. Pero hay un peligro en relación con ellos. Así como, por supuesto, hay un peligro con todo lo que acabo de decir y todo eso se debe al yo, hay un peligro de vivir centrados en los sentimientos. Y Pablo en 2 Corintios nos da una gran ilustración de esto mismo. Pablo, si recuerdan, allí en el versículo 1 tuvo unas experiencias maravillosas, asombrosas, y él dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre, dice. Conozco a un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Qué experiencia la de Pablo. Qué cosa tan maravillosa. Pero noten lo que pasó después. Se le dio una espina en la carne. ¿Por qué se la dieron? El versículo 7. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Se la dieron para que no fuera exaltado el yo. Se le dio para eso una espina en la carne. Y como ven, hay un peligro de exaltarse debido a las experiencias. Recuerden, él acaba de estar en el mismo cielo. Pablo estaba allá, vio el cielo, estuvo allí presente. No sabe cómo estuvo, pero para que no se exaltara, le dieron la espina. Entonces eso es lo primero que tiene que aprender. Por lo tanto, sobre la vida cristiana, debe saber que está en una batalla constante con el yo. Debe siempre estar vigilante, siempre caminando con cuidado, siempre debe estar alerta, nunca debe dejar de controlar su ego, porque el ego lo tiene ahí, todos tenemos ego, todos. Si no lo controla, en un momento, en el momento que menos piense, se levanta como un monstruo el ego. Por eso es preferible tener una espina que le abofetee constantemente. Es preferible eso a que su yo salga. Pablo había estado explicando en el capítulo anterior
que era tan capaz que incluso podía transformarse en un ángel de luz y citar las Escrituras. Y esto es algo bueno. Uno puede decir, es algo esencialmente bueno. Pero se puede volver malo si el yo toma el control. Y eso al final les desequilibra. Y los desequilibrados, pues, les falta equilibrio, por supuesto. Y eventualmente caen en este terrible pecado del orgullo y de la vanidad. Y ahora el apóstol estaba en ese peligro y por eso agradeció por la espina. Por tanto, dice, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Él aumenta solo a medida que usted disminuye, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre es la misma regla. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en mis insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, según 2 Corintios 12:10. Cuando el yo ha disminuido, Él ha aumentado. Este es un tema recurrente en toda la enseñanza del Nuevo Testamento y por eso lo pongo en forma de un principio. De esa manera Dios, en su bondad y en su compasión, se complace en darles experiencias, sentimientos y gozo. Pero hay un peligro, por supuesto, a eso, y es que viva y desee quedarse allí. Y tenemos la gran analogía del Nuevo Testamento que nos dice de nacer de nuevo, de ese bebé crecer y ser un niño, luego convertirse en un joven y luego en un adulto, y luego en mediana edad y así sucesivamente. Ahora Dios trata con nosotros desde la infancia y la niñez, desde esa niñez espiritual, igual como lo hace un padre con sus hijos. Ellos, los padres, comparten sus dones y demás cosas con los hijos y les dan cosas para que disfruten. Y esa es la forma como funciona una familia, la forma de levantar un hijo. Y el niño, por supuesto, quiere seguir allí viviendo el resto de su vida. Algunos hasta los 40. Es exactamente lo mismo en el reino espiritual. Queremos seguir viviendo de sentimientos y eso es muy malo para nosotros porque los sentimientos van y vienen, son muy traicioneros. Un escritor dice, no me atrevo a confiar en el amigo más dulce, los sentimientos. Porque los sentimientos ocultos van y vienen. No hay nada estable en los sentimientos. Y así alguien que vive de sentimientos está condenado eventualmente a problemas, a decepción, está condenado al fracaso. Y una buena señal del hecho de que están creciendo y que el yo está disminuyendo es cuando vive cada vez menos, está cada vez menos pendiente de lo que siente y más pendiente de su crecimiento, de su entendimiento, de su fe en Él. Ahora el apóstol lo ha dicho en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí vista incluye este asunto de los sentimientos. O déjeme decirlo de otra manera, es una señal de nuevo de su disminución y su aumento cuando tiene una apreciación cada vez mayor de la gracia producida por el Espíritu en lugar de los dones dados por el Espíritu. Ahora bien, estas cosas, por supuesto, rara vez deben compararse, pero nos vemos obligados a hacerlo debido a la tendencia de ir a los extremos con respecto a esto de los dones. ¿No era ese el problema esencial en la iglesia de Corinto? ¿No ese es el gran mensaje que nos deja Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14 acerca del Espíritu y acerca de los dones? Gracias a Dios le damos por los dones son excelentes, son dados por Dios, son dados por el Espíritu, pero no haga demasiado de ellos. Eso no quiere decir que no deban estar interesados en ellos, deben estarlo, pero hay un equilibrio perfecto, procurar alcanzar el amor,
pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, dice Pablo en 1 Corintios 14, 1. Él no está despreciando los dones, eso estaría muy mal. No debe despreciar ningún don, todos los dones son dados por el Espíritu, pero lo que él dice es que está mal perder el equilibrio y poner los dones por encima de los demás, y eso es lo que expresa allí en 1 Corintios 13, 11. Él dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Ahora bien, cuando dice que lo más grande es el amor, no está menospreciando la fe y la esperanza, sino que está diciendo que el amor, este amor, el amor de Dios, debería llevar sus corazones a amarle a Él y amar a los demás. Eso es lo profundo de lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en la medida que estén llenos de este amor y lo estén manifestando y estén preocupados por Él, en esa medida la disminución del yo y el aumento del Señor en sus vidas se dará. Observen el argumento de Pablo. Desead ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente, dice 1 Corintios 12 al final. El 13:1 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo dice que los dones son buenos y que debe desearlos. Por encima de todo, lo que dice es que debe seguir con toda la firmeza el amor. Que se llene de ese amor, que su vida esté gobernada por este amor. Los dones sí son espectaculares, los dones son emocionantes. ¿A quién no nos gusta la emoción? Es la diferencia entre un río o un arroyo pequeño y una montaña, o un río grande y turbulento. Y un gran río que fluye profundamente sólido a través de la llanura, ese es el tipo de contraste, algo pequeño y algo grande. Y es por eso que es un signo que debe disminuir, debe estar presente siempre en cada uno de nosotros. No importa los dones que tiene, el yo debe disminuir. Debe estar más preocupado por el crecimiento de la gracia dentro de cada uno de ustedes que por la manifestación de los dones. Muy bien, entonces la pregunta que ahora nos hacemos es, ¿y cómo de forma práctica logramos esa disminución? Porque el yo debe disminuir y no es algo negociable, no hay excepción en absoluto. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué debe hacer? Bueno, la respuesta es, lea las Escrituras. ¿Por qué debe leerlas? Por esta razón, porque la ignorancia es siempre la mayor causa del orgullo, de la jactancia, del engreimiento. Siempre es así. El hombre que sabe un poco
siempre sabe que lo sabe todo o cree que lo sabe todo. Y en ese proceso de aprendizaje, ese mismo proceso es un proceso peligroso. El estudiante de primer año es un hombre que se encuentra en peligro y está en más peligro que el estudiante de último año y mucho más que su profesor, porque cuanto una persona sabe más, más se da cuenta de lo que no sabe. Y los de primer año poco saben. Así que necesita conocimiento, necesita instrucción, una instrucción constante. Y por supuesto, lo que nos ha dado el Señor para nosotros son las Escrituras, para que podamos instruirnos. La Escritura es dada por la inspiración del Espíritu Santo, por voluntad de Dios, para instruirnos en justicia, para reprendernos. Bueno, si quiere dejar de lado el yo, la primera regla es leer la palabra de Dios. Léala constantemente y quiero enfatizar en esto. Y no solamente la lee, porque hay muchas maneras de leer las Escrituras. Hay muchos esquemas, hay muchos patrones o planes para leerlas. Yo les animo a que tomen uno de ellos para leerla en un periodo de tiempo determinado. Creo que cada cristiano debería leer las Escrituras al menos una vez por año. Pero inclusive allí hay peligros, y el peligro es este. Puede que tenga su esquema, puede que tenga su plan de lectura bíblica. Entonces lee tantos capítulos, 10 capítulos al día, o tantos versículos. Y entonces saca su pequeña guía, hoy me tocan estos, y dice, bueno, tengo que leer esto, y se apresura a leerlo, y lee su porción, chuleado, ya lo hice, ya leí la Escritura, y cree que ha leído la Biblia y que conoce su Biblia. Pero igual puede ser completamente ignorante al final. Por eso debe ir a la lectura de las Escrituras con el Espíritu, en el Espíritu. Necesitan estar preparados para leer la Biblia. Debe orar antes de leer las Escrituras. Debe orar y pedirle al Espíritu que venga sobre ustedes y que les dé iluminación y les dé el entendimiento. Y eso toma tiempo. Tómese el tiempo para ser santo. Sí, tome tiempo para leer la Biblia. Y le pregunto, ¿está leyendo la Biblia solo para que pueda tener un conocimiento del contenido de la Biblia? Para que si le preguntan qué dice Génesis, o Mateo, o Juan, o Lucas, o el libro que sea, pueda responder. Puede de pronto estar leyendo la Biblia simplemente para poder citar unos versículos que le lleguen a su mente, o dar el contenido de los libros. ¿Es esa la forma en que lee la Biblia? Mi querido amigo, eso es simplemente la forma en que cualquier persona lee un libro común y corriente. Pero así no es la forma de leer la Biblia. Porque si no ora al Espíritu, se está perdiendo de todo el valor de la lectura bíblica. Todo el objeto de leer la Biblia es que pueda llegar a ese Espíritu, que ese Espíritu le abra el entendimiento, que pueda entender y aprender. Y que el Espíritu le enseñe, que se apodere de ustedes. Y esto es esencial. Y la única forma de hacerlo es tomando tiempo. Muy a menudo muchos dicen, o muchos leen sus Biblias, de la misma manera que Santiago nos dice que muchos toman la ley. ¿Recuerda cómo lo dice? Ser hacedores de la palabra, dice Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Y si puede leer su Biblia y decir, ok, yo soy un hombre religioso, miren la cantidad de Biblia que leí hoy. Pero la pregunta es, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo la lectura?
¿Recuerda 5 minutos después de lo que leyó? ¿Lo recuerda? ¿Lo lee y 5 minutos después lo recuerda? ¿Le ha hecho algo la Biblia? Esa es la prueba de fuego de las lecturas de la Biblia. Si no hay un cambio, no ha leído su escritura en absoluto. Por eso, tome su tiempo, mire en silencio, con calma, con persistencia, esta ley perfecta y deje que le examine, que le abra el corazón, escuche lo que tiene para usted este día o en el momento que se siente a leerla. Esta es la manera de deshacernos del yo. ¿Cómo? Bueno, si lee la Biblia verdaderamente, eso es lo que va a suceder. Comenzará a descubrir algo acerca de la santidad de Dios. Si lee su Biblia, comenzará a saber algo acerca de quién es Dios, de la santidad, de la grandeza, de la gloria. Si la lee, sabrá que Dios es inmortal, que es invisible, que es sabio, que lo conoce todo, que es un Dios accesible. ¿Saben, mis amigos? Si ustedes y yo supiéramos algo acerca de Dios, no nos comportaríamos como lo hacemos en su presencia. No hablaría de Él como lo hacen. No se entregaría a sus payasadas y niñerías, ni cursolerías como lo hacen algunos. No. Porque la gloria de Dios es lo más importante. Y luego sigue y se acerca a la ley de Dios. No solamente lee su palabra, lee la ley, esos mandamientos que han sido revelados allí. Cuando está leyendo la palabra se los encuentra. Están allí de muchas formas. Y es solo cuando se familiariza con la enseñanza de este libro que los va a entender. Ha estado interesado en sus experiencias, en sus dones y demás cosas, está corriendo de aquí para allá y el yo sigue en aumento, creciendo, pero luego lee esto y recuerda que el Dios de quien está hablando con tanta ligereza es el que aquí está dándole los mandamientos. Hay muchas veces salen palabras fáciles de nuestros labios para hablar de este gran Dios, pero cuando lee la Biblia se da cuenta de la importancia, del lugar en donde se encuentra Dios. Hace como Moisés, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, en Éxodo 3:5, él retrocedió y le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cuando uno llega allá no se apresura, cuando uno llega allí se queda meditando, y es en ese momento que empieza a conocer, que empieza a crecer el entendimiento de quién es Dios, de su santidad, de su ley, de su justicia, de su rectitud. Y luego, si continúa leyendo, encuentra la declaración de David. David acaba de caer en pecado y al principio, por supuesto, lo que él hizo fue tratar de arreglarlo y de ocultarlo todo, pero entonces se da cuenta de quién es Dios y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Él se arrepiente de su pecado, él pide perdón porque sabe que Dios lo conoce todo. ¿Y cómo sabe que Dios lo conoce todo? Porque va a su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Todas las cosas están desnudas y abiertas bajo los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Y luego llega al libro del juicio. El juez de toda la tierra está allí, el juicio que Dios ha designado, y se da cuenta de que tiene que estar, de que va a estar delante de Dios un día. Y eso nos humilla. Esa es la manera de deshacerse del yo. El apóstol Pablo, si recuerdan, dice que todos debemos comparecer ante el juicio, ante el trono de Cristo, y dar cuenta de las obras hechas en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas. Tiene temor de Dios. Ve la seriedad, la sobriedad, la solemnidad de la palabra, de acercarse a ella.
Y todo eso viene por el conocimiento del futuro. El efecto de leer su Biblia les da esa seriedad. Va a entender la solemnidad de sus palabras. Es lo que dice el profeta Isaías en Isaías 6. Él sintió, él dice allí, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Mire esas afirmaciones que está haciendo Isaías. Él lo ve. Si quiere saber qué es lo que hay arriba, lea Isaías. Él está viendo arriba en dónde está Dios y qué están haciendo los ángeles en ese lugar. ¿Y qué hace él? Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué dije? Ahí está la reacción de Isaías. Ay de mí, porque estoy perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Esto es una descripción de lo que hay arriba. Y recuerden, ¿quién es este Isaías? Isaías era un sacerdote, era un hombre piadoso, un hombre religioso. Y lo hace así, está reaccionando así porque el yo de él no es ese yo que prevalece. El yo de Isaías está deshecho. Reconoce que es un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de gente de labios inmundos. Una vez que un hombre lo ve, una vez que alguien lo entiende, disminuye el yo. ¿Usted recuerda lo que el apóstol Juan dijo al comienzo del libro de Apocalipsis? Él tiene su gran visión y este es el resultado. Caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. Juan, ¿quién es Juan? Es el apóstol, es uno de los apóstoles, un hombre con grandes experiencias, vivió al lado de Jesucristo, vio los milagros, un discípulo de Jesucristo, pero no uno cualquiera, el favorito de Jesucristo, a quien Cristo amó de una manera especial, y cuando lo ve, ¿qué hace? Cae a sus pies. Ahora, mis amigos, esa es la manera de deshacerse de uno mismo. Y es la forma más directa de deshacerse de uno mismo. Ir a su palabra, entenderla. Y algo adicional, medite en el carácter fugaz de la vida. Medite en la muerte y en la eternidad. Por supuesto, es completamente impopular meditar en la muerte. Cuando todo el mundo le está diciendo que no piense en la muerte, que piense en la vida. Todo está destinado a que no piense más en la muerte. Pero hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios solía pasar mucho tiempo meditando en la naturaleza fugaz y el carácter de esta vida. Pero el mundo se nos ha metido a todos nosotros. Y esto es cierto, particularmente hoy. Una de las cosas más difíciles en este mundo es meditar. El mundo los hace tan ocupados, nos llena de agendas, nos llena todo el día con agendas. Y si no tiene nada que hacer, pues le llena de noticias o de las redes sociales o el entretenimiento. Con algo llena su día y nunca se detiene a pensar, no tiene tiempo para quedarse quieto y mirar. ¿Cuándo fue la última vez que se quedó quieto y miró? En un sentido espiritual, el mundo los mantiene en la prisa, movimiento para aquí y para allá. Siempre estamos viajando, siempre estamos ocupados y olvidamos las cosas que finalmente importan y que al final cuentan. Mientras están ocupados, lo único que hacen es llenarse, inflarse, pero no se detienen ni piensan. Tómese tiempo, tómese su tiempo para ser santo. Nunca va a ser santo si no toma tiempo. Y si no toma el tiempo, no lo puede hacer.
Los santos siempre han sido personas que han tomado tiempo para ser santos. Y por supuesto, una de las mejores maneras de hacer eso es simplemente detenerse y recordarse a sí mismo la naturaleza fugaz y el carácter de esta vida. Si quiere vivir correctamente, viva este día como el último día de su vida. Y mañana como el último día de su vida. Recuérdese a usted mismo que va a morir y que va a salir de este mundo. Va a ir a la eternidad. Mantenga este día, este último día, como su último día y protéjalo como tal. No hay nada más grande para humillarles y hacerles nada como darse cuenta de que mañana ya no está. Piensa en eso. No son tan importantes como creen que son. Pero el mundo hace todo lo imposible para hacerle olvidar estas cosas e inflar ese yo, que crezca ese yo. Se hace cada vez más grande y más grande y más grande. Y el antídoto y la respuesta es deshacerse del yo, meditar en la eternidad para que eso se desvanezca. Cuando piense en aquellas personas que ha conocido y que han fallecido, va a tener un mejor sentido de la proporción. Y yo les pregunto, ¿son realmente cristianos? Las pruebas, por su gracia, lo prueba si está recibiendo gracia sobre gracia. Lo prueba en la medida que está recibiendo de su plenitud, no por lo que está haciendo. Examínese a sí mismo, tómese el tiempo y luego dése cuenta de la verdad que se nos enseña aquí, hoy. Todo lo que son ahora son simplemente hombres nuevos en Cristo Jesús. Y debe aprender a decir con Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es disminuir y que Él crezca. El yo es el que se crucificó allí. El orgullo es el que se crucifica allí. El yo está muerto, ha muerto con Cristo, se ha ido, ha terminado. Y cualquier cosa que es ahora o que está en usted es enteramente el resultado del hecho de que Cristo está viviendo en cada uno de ustedes y la gloria es para Él, no para usted. Mi querido amigo, mire a Jesús. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la medida que eso se convierta en una verdad para ustedes, el yo va a disminuir. Oro para que el Espíritu les dé el entendimiento y la capacidad de implementar estas cosas que aparentemente son simples, lea la Escritura y medite, pero que son vitales en la vida de todos los cristianos. Deshágase de ese yo y el yo se puede ir deshaciéndose o disminuyéndose cada vez. Y el que puede aumentar es Cristo y puede de esa manera recibir de su plenitud y gracia sobre gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos confrontas a revisar nuestras vidas, nos muestras en dónde estamos fallando, en dónde hemos pecado, en dónde nuestro orgullo es el que controla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mantener esto siempre presente, Señor, que el orgullo todo el tiempo está buscando cómo salirse como ese monstruo, Señor. Por el contrario, queremos pedirte que nos muestres siempre el camino correcto, el camino humilde, el camino donde se disminuye ese yo y crece
tu Hijo Jesucristo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por esta tu palabra, en el nombre de Cristo oramos. Amén.